El vudú gnóstico, las energías. Bueno, la verdad sea dicha, yo del tema del vudú hasta hace muy poco, pues salvo lo de pinchar con agujas el muñeco que representa a tu enemigo, pues no sabía absolutamente nada. No es que ahora entienda mucho más, pero ya veréis después de este post y quizá de otros más adelante, cómo vamos a saber todos un poco más de este interesantísimo tema y la verdad es que no hay nada como dar con el libro, ¿no? Entiendo un poco más de santería afrocubana, he leído algo más, además la he practicado y creo que alguna relación tiene con el vudú, como veremos, ¿no? Bueno, en el fondo pues tiene bastante relación con el vudú. Tengo la impresión de que la santería, la macumba y el vudú son religiones sincréticas de la herencia de los países coloniales católicos en América Latina y el Caribe. España con los santeros, Portugal en la macumba y Francia en el vudú haitiano. Estas religiones sincréticas, estas colonias de todos estos países católicos europeos, pues a lo largo de la historia vieron surgir pues estas extrañas religiones que mezclan tradiciones africanas que llevaron a América los esclavos negros, mezcladas con un tipo peculiar de catolicismo. No es catolicismo realmente, vamos, es una máscara, pero bueno, todo eso es discutible, ya lo iremos viendo. Aquí voy a desarrollar extensamente el tema del vudú y más concretamente el vudú gnóstico, ¿vale? El vudú gnóstico es un sistema espiritual que combina elementos del vudú haitiano y del gnosticismo, ¿vale? Sería como una especie de rama o herejía del vudú haitiano. Se basa en la creencia de que el universo está compuesto de dos principios opuestos, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el espíritu y la materia, ¿no? En este aspecto pues sería algo muy parecido al maniqueísmo, ¿no? Estas religiones bipolares como el zoroastrismo, ¿no? Donde hay dos principios. Vosotros sabéis que en el zoroastrismo está el principio de la luz, que es Ahura Mazda, y luego está el principio diabólico o de la oscuridad, ¿no? Y los dos son igual de poderosos, ¿no? De ahí lo de maniqueísmo. El vudú gnóstico sostiene que el ser humano está atrapado en el mundo material, que es una creación del demiurgo. Un demiurgo es un dios, en este caso inferior, de tipo más, o sea, una escala menor o dos escalas menores, que es lo que conoceríamos como un dios, imperfecto y engañoso, ¿no? El objetivo de la vida sería, según el vudú gnóstico, liberarse de este mundo material y alcanzar la unión con el Dios Supremo, que es inefable y trascendente, ¿no? Sería una definición y una descripción muy parecida a la del Dios de las religiones del libro, puesto que el vudú es una religión sincrética. Para lograr esta liberación, los practicantes del vudú gnóstico utilizan una variedad de métodos, incluyendo la meditación, la oración, la magia y los rituales, que luego veremos en detalle. También creen en la importancia de la iniciación, que les permite acceder a conocimientos y poderes ocultos. Bueno, esto es parecido a la masonería, ¿no? La masonería es una pseudo religión iniciática. Algunas de las ideas básicas del vudú gnóstico son la existencia, como hemos dicho antes, de dos principios opuestos: la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el espíritu y la materia. El mundo material es la creación del demiurgo, también lo hemos visto antes, y el objetivo sería pues liberarse de ese Dios supremo. La importancia de la iniciación es fundamental para acceder a estos conocimientos y poderes ocultos, y lo que vamos a ver aquí en este post es una iniciación al vudú gnóstico, ¿vale? El vudú gnóstico es una tradición relativamente nueva que surgió en el siglo XX. Sin embargo, ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre personas interesadas en el misticismo, la magia y la espiritualidad.
Alguno de los autores más conocidos de vudú gnóstico sería Michel Berthier, Kenneth Grant y Stephen Flowers. Bueno, esta es una descripción un poco formalista, que está bien, pero nosotros vamos a profundizar muchísimo más. Os recomiendo que para saber más del vudú gnóstico leáis el libro El Manual de Vudú Gnóstico, escrito por Michel Berthier de la editorial Aurora Dorada. Se trata, como su nombre indica, de un manual, es decir, de un libro de texto que era la base de un curso que duraba 4 años. ¿Vale? Este manual es extensísimo, tiene 1000 páginas, del estilo de lo que os hablé de la biografía de Aleister Crowley. Además es de la misma editorial, Aurora Dorada, que estoy descubriendo que es una editorial extraordinaria de estos temas ocultos, ¿no? El vudú gnóstico bebe de nombres como Eliphas Levi, Alan Kardec, Papus, Elena Pretovna Blavatsky y la moderna psicología profunda, así como el fetichismo y la canalización de elementales. Luego fijaros, solo con lo que acabo de citar, si es interesante o no para alguien que le guste el misterio, ¿verdad? En la práctica, el vudú se articula mediante la invocación de una serie de espíritus llamados espíritus del judú, ¿vale? Vudú sería la religión y el judú sería, pues, una serie de espíritus a los que se recurre, ¿no?, para hacer los rituales y ceremoniales de esta religión, vamos a decirlo así. ¿De dónde vienen esos espíritus del judú? Bueno, pues tienen un arranque legendario que hay que saber. En un lejano pasado existía un continente en medio del océano Atlántico entre África y Haití. ¿A qué nos suena de algo este continente? Efectivamente, aquí tenemos de nuevo la vieja y conocida Atlántida. Como en la mayoría, o sea, la conocida por todos leyenda de la Atlántida de Platón, hubo una serie de terremotos y cataclismos, aquí se cuenta exactamente igual, que propiciaron que este legendario continente se hundiera en el océano. La Atlántida, esta Atlántida de la que hablan los seguidores de la religión del vudú, había una escuela de magos que lógicamente se hundió con la Atlántida. Y estos magos se convirtieron en animales marinos, en peces, en ranas, en fin. Pero siguieron practicando la magia. El rey de estos magos acuáticos se llama Maitre. Los espíritus bajo el control de Maitre se llaman Hu y forman la mitad de los espíritus del judú. Por otra parte, el reino de los muertos, tan importante en el vudú, pues ahí tenemos a otro rey que se llama Papa Nibu, que es el rey de los espíritus de los muertos. A estos espíritus se les llama espíritus Du, y es el segundo grupo de los espíritus del judú, de ahí viene el nombre. O sea, tenemos como dos espíritus del Hu y espíritus del Du, y los dos juntos se llaman espíritus del judú. Estos espíritus representan a todas las fuerzas elementales necesarias para la magia práctica, que es la que vamos a explicar aquí. Los espíritus Hu son del elemento agua y provienen del oeste, y los espíritus Du son del elemento tierra y provienen del norte. Bueno, ya tenemos establecido el origen de estos dos grupos de espíritus, un origen mítico y legendario. Fijaros en los elementos agua y tierra. Estos son los elementos básicos para la práctica de la magia y tendrán importancia en los signos zodiacales que más se correlacionan con el tema de la práctica de la magia, ¿vale? Más propicios para practicar la magia. Y será, bueno, pues estos dos grupos de espíritus los más susceptibles para ser invocados y así conseguir determinados propósitos, que es al fin y al cabo el propósito último y final de la práctica de la magia, ¿no? Porque nosotros, los humanos, nos relacionamos con esas fuerzas mágicas mediante rituales, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Para qué nos relacionamos con ellos, con los espíritus? Pues para conseguir determinados propósitos mágicos.
¿Y a esto cómo se le llama? Pues a esto se le llama magia con K, práctica. Es decir, la magia práctica es la magia de los grimorios, de los recetarios, de los prontuarios, de los manuales de instrucciones. Para un objetivo concreto, siga un ritual concreto. Esto es la magia práctica y los espíritus judú. De acuerdo con esta definición, el humano invoca a los espíritus del judú y en el momento en que los invoca, pues ya se convertiría en un mago judú. Un mago es aquel que practica la magia. Si tú haces invocaciones mágicas, rituales, ceremoniales, etcétera, ya eres un mago. A lo mejor muy malo, son un principiante, pero eres un mago. Un aprendiz de mago, ¿no? Como en la escuela de Hogwarts de Harry Potter. ¿Y qué practica un mago judú? Pues un tipo especial de magia práctica que a través de la invocación de fuerzas elementales, como hemos dicho antes, propicia la consecución de unos objetivos concretos, como también hemos mencionado. Bien, yo la verdad es que creo que lo he repetido 2 veces, la misma definición. Yo más claro no lo puedo explicar, ¿vale? Es decir, cuando alguien nos pregunte qué es la magia, qué es un mago, para qué sirve la magia, que no sé qué, pues es esto. No es ni más ni menos que esto que os acabo de decir. Entonces, imaginemos que ya nos hemos propuesto ser magos judú, ¿vale? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos de dar? Bueno, pues el primer paso es un ritual de dedicación a los espíritus judú. Es como una especie de ritual de iniciación, un bautismo espiritual, mágico, por así decir, donde nosotros de alguna manera proclamamos al mundo que estoy aquí y quiero ser mago judú. Le digo a los espíritus en voz alta que me hagan caso, que estoy aquí, que voy a ser mago, que me echen un cable. Es un requisito previo, es un ritual de iniciación. Estamos haciendo magia práctica, ahora somos magos, y en la magia, pues todos son rituales, como vamos a ver. En este caso, y antes de nada, hay que hacer este ritual de iniciación. No voy a transcribir el ritual aquí porque no aporta nada, realmente, vamos. En el libro se ve, son 2 o 3 o 4 páginas de texto. Si lo queréis hacer, lo hacéis, es seguir las instrucciones. Es por lo que es un ritual, que se puede encontrar en el libro, pero vamos. Básicamente es encender unas velas, luego hablaremos más detalladamente de las velas, pronunciar una oración y ya. No tiene más. Este ritual le dice a los espíritus del judú que estás dispuesto a ser un mago judú. Bueno, objetivos a lograr en rituales de la magia judú. Vale, pues una vez que nos hemos decidido a ser magos judú y hemos hecho el ritual previo, que es una especie de profesión de fe, un bautismo mágico, por así decir, viene la parte que mola, ¿no? Aquellas cosas, la parte sustancial, pues son aquellas cosas que vamos a obtener de los espíritus judú. Hombre, ya os podéis imaginar que esas cosas pues no podrían ser otras que las archiconocidas salud, dinero y amor, ¿vale? O sea, son variantes de las 3 cosas que persiguen cualquier humano, ¿verdad? En concreto son tener salud y verse libre de enfermedades, tener dinero y estabilidad emocional, conocimiento y progreso espiritual. Mira, esta es nueva. Y tener el mejor amante para el romance y el sexo. Bueno, pues ya tenemos ahí una variante de salud, dinero y amor. O sea, lo clásico, vamos. Nada de enfermedades, que eso está muy feo, mucho dinerito para comprar cositas y que no se me resista ninguno o ninguna en la cama y además sabiduría. La verdad es que, vamos, ¿se puede pedir más? Yo creo que no. Bueno, pues ya tenemos claro los objetivos que queremos y que eventualmente lograremos de los espíritus judú. Ahora vamos al asunto concreto de cómo esos espíritus se pondrán a nuestro servicio para obtener lo que queremos. Dentro del mundo de los espíritus, pues hay un grupo especial que se llaman los Loa del trabajo, se llaman así, que son los espíritus específicos que van a lograr esos objetivos especiales que nos hemos propuesto. Lo que es cierto, y debe quedar claro para nosotros, para todo aspirante a mago judú,
es que estos espíritus solo se mueven a través de los rituales y las ceremonias. O sea, esto es magia, estos son espíritus, y el interfase vienen a ser los rituales y las ceremonias. Pues igual que en cualquier religión, ¿no? Los rituales, ¿qué son? Pues son igual que los sacramentos en la religión católica. Son interfaces entre nosotros y el mundo de Dios, el mundo espiritual. Aquí, como no podía ser de otra manera, pues se ha de usar el trabajo ceremonial y ritual para convocar a esos espíritus, en definitiva, hacer algún tipo de magia poderosa para poder comunicarnos con ellos. Dos cosas importantes a tener en cuenta. Para los Loa, los que van a conseguir estas cosas que pedimos, la moral humana no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, hacer razonamientos de tipo moral, según la entendemos nosotros, con los Loa no sirve para nada. Y además son capaces de detectar si los queremos engañar o manipular, pues a través de peticiones insinceras. Lo hacen a través de una serie de colores que nos acompañan en el mensaje de la petición, ¿vale? Es decir, no solamente oyen lo que queremos decirle, sino que nosotros, en el propio ritual, propicia que emitamos una serie de colores invisibles para nosotros, pero visibles para ellos, que les dicen los sinceros y bien intencionados o no que estamos siendo con la petición. Luego, cuidado, ¿vale? Vamos al ritual de la petición propiamente dicha. Bueno, pues como en el caso anterior, acordaros que el ritual anterior que hemos visto es el ritual de dedicación. Ya sabemos un poco más de este extraño mundo en el que nos estamos sumergiendo. Pues ahora vemos el ritual en concreto para pedir a los espíritus judú las cosas que queremos, ¿no? Bueno, este es un ritual un poco más elaborado que el ritual de dedicación, es más complejo, requiere un poco más de preparación, pero vamos, básicamente la idea es similar. Lugar tranquilo y recoleto, velas, un vaso de agua y la recitación de una serie de oraciones y ensalmos. Finalmente se bebe el vaso de agua, que ya se supone energizada, y se hace un acto interior de aceptación de los espíritus, ¿vale? Cuidado con este tema. El ritual y los ensalmos son largos, ¿vale? Y todo ello viene detallado en el libro al cual os remito. O sea, son varias páginas de una retahíla de cosas que hay que decir, mientras que se encienden unas velas. No tiene más. Otro punto importante que tenemos que desarrollar en esta fase inicial de conocimiento del vudú, que es lo que se llama el desarrollo del poder mental. Bien, pues para facilitar el contacto con los espíritus del vudú existe una técnica que se llama el desarrollo del poder mental, ¿vale? No tiene nada que ver con los rituales que hemos visto, pero es algo que hay que conocer, ¿no? Es como una gimnasia previa, como una gimnasia práctica, ¿no? Que, o sea, yo quiero ser, ¿qué os digo yo? Boxeador. Bueno, pues aparte de las técnicas de boxeo, pues tendré que tener una preparación física determinada, y bueno, pues el desarrollo del poder mental sería parte de esa preparación física para ser mago judú. En el mundo de los espíritus judú, todo es mental y energético, nada es físico en ese otro mundo. El desarrollo del poder mental o energía mental, que también se llama así, nos hace más capaces de trabajar, es una gimnasia, nos hace más capaces de comunicarnos y de entender a los espíritus judú. Y existen 4 métodos para el desarrollo del poder mental, que ya veréis que nos sonarán familiares. Estos 4 métodos son a través del poder de los sueños, por la oración espiritual, el método de la casa sagrada y el método de la sombra. Se pueden usar uno de los métodos o varios o la mezcla de todos, vamos. El método de la oración, la verdad es que es muy fácil, o sea, no voy a extenderme mucho en cada uno de ellos. El método de la oración, bueno, pues no es ni más ni menos que algo muy parecido a la oración cristiana, ¿no? Es enfocar la mente en estos espíritus, sintonizar con ellos, ¿vale? Pensar en ellos,
y enviarles pensamientos silenciosos, como haríamos cuando estamos orando oraciones de cualquier religión. Este es el método, por ejemplo, que utilizaban los esclavos negros haitianos en las plantaciones. Recordad que Haití es un país que comparte isla con Santo Domingo, ¿vale? O sea, eso es una isla. Es una isla, creo que era la isla de la Española. Creo que era la isla de la Española, que fue la primera isla donde desembarcó Cristóbal Colón. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Y luego, históricamente, esa isla ha quedado dividida en dos, por una frontera a la mitad, vamos. Una parte es Santo Domingo y la otra es Haití, ¿vale? Bueno, pues los esclavos negros haitianos, cuando trabajaban en las plantaciones de algodón o de caña de azúcar, creo, porque en la República Dominicana se cultiva mucho la caña de azúcar, de ahí sale ese ron extraordinario del Caribe. Y bueno, pues estos esclavos lo practicaban porque este método, el método de la oración, requiere que o bien te metas en un cuarto donde no te moleste nadie, o bien estés haciendo un trabajo monótono que no tengas que pensar en él, ¿vale? Entonces este era el caso de los esclavos. Y bueno, pues gracias a eso, estos esclavos negros, muchos de ellos desarrollaban auténticos poderes paranormales, ¿eh? Porque al final los espíritus de alguna manera los favorecían en ese sentido. El método de la casa sagrada, bueno, pues es simplemente usar el poder de la imaginación para viajar a la casa de los espíritus mediante un proceso de visualización, ¿vale? Como vemos, estos métodos al final son variantes de las clásicas técnicas espiritualistas que se conocen en muchas religiones y en la espiritualidad occidental también, y que son la relajación, la concentración y focalización, la visualización y la meditación. Es decir, llegar a un estado alterado de conciencia que permita abrir la mente a otras experiencias o a otros seres. Como por ejemplo esta de la que estamos hablando, del desarrollo del poder mental. Quedan otros dos métodos. El método de los sueños, bueno, pues consiste en que cuando duermes los espíritus vudú vienen a por ti y te llevan en sueños a sus escuelas y templos. Y el método de las sombras consiste en poner una vela en una habitación donde se emita luz negra, ¿vale? La combinación de estas dos cosas genera multitud de sombras. Luego hay que desnudarse, darse un baño de agua, y tras ese baño de agua hay que darse otro con las sombras, ¿vale? Control mental de otras personas. Esto es otra gimnasia para lograr ser magos vudú, y también porque claro, muchas veces para lograr un objetivo necesitaremos poder controlar a una persona mentalmente, y aquí se describe una técnica, ¿vale? Esto es algo, ahora lo veréis y ya vosotros juzgaréis por vosotros mismos. Esto es algo francamente divertido. A ver, el mago vudú en muchas ocasiones se ve en la tesitura de tener que ejercer cierto control sobre algunas personas, ¿vale? Estamos hablando de controlar involuntariamente a estas personas, o sea, involuntariamente para la víctima. Y eso no es fácil. O sea, esas personas van a ser controladas sin que lo sepan, ¿vale? Pues nuevamente, para desarrollar esta compleja habilidad, lo que se nos propone es otro ritual, ¿no? Otra ceremonia. El fin del control mental de una persona no es otro que lograr que haga lo que deseamos. Y ya os podéis imaginar que lo que se esconde detrás de esto en la mayoría de los casos son fines sexuales. También podrán ser de otro tipo, ¿no? Pues de dinero, de influencia, de ayuda, de apoyo, pero bueno, muchas veces son lo que ya sabemos. Según la filosofía del vudú, los problemas de la humanidad se deben a la falta de amor sexual, ¿vale? Y aquí viene lo divertido. O sea, si una persona desea controlar a otra en cualquier lugar, debe estar preparada para tener relaciones sexuales con esa persona de alguna manera. Es decir, se debe visualizar el acto sexual
para que su deseo de control se haga realidad. O sea, no hay que hacerlo de verdad, ¿vale? Porque muchas personas, o sea, si tú eres hombre y quieres controlar a otro hombre, no todos son homosexuales y ni todas son lesbianas, es decir, ni a lo mejor es objeto de tu deseo, pero sí que lo debes hacer con la mente, ¿vale? En otras palabras, debes soñar despierto o despierta que te follas a esa persona. Lógicamente, como he dicho antes, todo esto es mental, ¿vale? Por esta razón debes emplear mucho tiempo en alcanzar una fuerte imaginación sexual si quieres tener éxito en el control mental de las personas. Después de esto hay que realizar algún tipo de magia poderosa. Esto se lleva a cabo construyendo un cuadrado mágico con el nombre de la persona a dominar o controlar mentalmente. Bueno, en el libro se describe cómo hacer el cuadrado mágico. Es muy fácil, no tiene ningún secreto. Una vez construido ese cuadrado mágico, pues viene la parte ritualística o ceremonial que ya conocemos todos. Bueno, pues velas, oraciones, vaso de agua, etc. En fin, recapitulando. Para controlar mentalmente a una persona hacen falta 3 pasos. 1. Follártela mentalmente. 2. Construir el cuadrado mágico. 3. Ceremonia con velas y ensalmos. Y después, como colofón, y esto ya veremos que es común a muchos rituales, hay que tomar algún tipo de bebida ritual en función de la relación que tengamos con esa persona a controlar y de lo que queramos obtener de ella. Muchas veces serán favores sexuales, como hemos dicho, pero en otras ocasiones pues será dinero, trabajo, apoyo, etc. Bueno, se menciona en el libro como bebida ritual el aquavit, que es un licor noruego, y el chartreuse, que es un licor de hierbas francés de 55 grados. Los dos se pueden comprar en el Corte Inglés. En fin, luego pues sigue un largo etcétera de diversas cosas que se pueden pedir a estos espíritus del vudú. O sea, yo os he explicado aquí como 3 rituales, 3 o 4, pero vienen rituales para una serie de temas que abarcarían pues todas estas cosas de salud, dinero y amor que os he comentado. Pero vienen rituales en concreto para, primero, obtener grandes cantidades de dinero. Segundo, tener buena suerte y que todo te salga bien, como mola, ¿no? Tercero, cosa concreta, acertar en la lotería y juegos de azar con un método específico en concreto para las carreras de caballos, ¿vale? O sea, para las carreras de caballos viene un método. Tener éxito en el amor y el sexo y tener éxito como adivino y consejero. Bueno, oye, pues en fin, ¿qué más se puede pedir, no? Y estos son solo las 100 primeras páginas del libro, quedan 900, realmente apasionantes y llenas de sabiduría. Pero, como en el caso del post que hice de la biografía de Aleister Crowley, la pregunta que yo me hago es la misma. Queda claro desde el principio del libro y de lo que hoy os estoy explicando aquí, que si seguimos al pie de la letra, el libro nos convertiremos en magos, ¿vale? Que hacen magia para obtener de los espíritus desconocidos un montón de cosas. Entonces, pregunto, ¿funciona la magia? ¿Da resultado la magia de verdad? ¿Son operativos los rituales y ceremonias que hemos nombrado aquí? Porque además, en este primer bloque del libro hay un montón de rituales más para todas las peticiones que he enumerado más arriba. Todo esto que he contado de la lotería, el no sé qué, el no sé cuánto, hay rituales, que es el mismo rollo que os he contado anteriormente, velas, no sé qué, una serie de cosas que hay que ver y que hay que seguir al pie de la letra, tal y como viene en el libro. Todos estos rituales se pueden hacer en casa, además, son fáciles. Lo único que necesitamos es una habitación tranquila, que nadie nos moleste, un pequeño altar o mesa de trabajo, unas velas, un vaso de agua y poca cosa más. Yo creo que si queréis ser magos vudú, lo único que debéis de hacer es ir pidiendo un juego de velas de colores en Amazon, negro, rojo, amarillo, verde, violeta y blanca, y el resto de las cosas para ser mago las tenéis en casa, no hay que comprar nada más. Es importante también saber algo de astrología para el vudú. La astrología que se maneja en el vudú es la occidental, o sea, los signos que todos conocemos, etcétera, ¿no? Lo que ya todos sabemos. Los signos más poderosos para hacer magia vudú son los de tierra,
Tauro, Virgo y Capricornio, y los de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Virgo rige el vudú, Capricornio el judú y Tauro la brujería. Hay una tabla de atracciones entre los signos en función de cómo se tenga el sol, la luna y el ascendente. Es distinto a lo que viene en los libros de astrología. Se parece, pero es ligeramente distinto, porque da más peso a los signos de agua y de tierra, que son los realmente importantes para el tema de la magia, ¿no? Del judú. Existe también pues una serie de rituales, distinto de lo que hemos comentado más arriba. Tiene que ver con el sexo. Existe, como decía, pues una serie de rituales para aumentar la potencia sexual en hombres. El dios de la potencia sexual se llama Papa Gai Dai, y el símbolo de Papa Gai Dai es el pene. Todo lo que da placer al pene es una forma de deleite para Papa Gai Dai. Si el órgano goza mucho, Papa Gai Dai le otorgará una voluntad y mente propias. O sea, le da como vida propia al pene. De modo que así se convierte en una varita mágica o símbolo de Papa Gai Dai. Y nuevamente, no me voy a andar por las ramas. Tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Esto funciona realmente? Pues la respuesta es bastante compleja. No penséis que es fácil. Si por funcionar entendemos que si es como le funcionaba a Aleister Crowley cuando iba por ahí presumiendo de mago y lanzando ataques mágicos al estilo Harry Potter, pues os tengo que decir que esto sí funciona y además funciona bastante mejor. Al fin y al cabo, nadie sabe si, como dije en mi post sobre la biografía de Aleister Crowley, nadie sabe si a Aleister le funcionaba su magia. Es decir, que si hacemos caso a testimonios de terceros, pues parece que sí le funcionaba, ¿no? Pero claro, son testimonios de otras personas, hay que creer en su palabra, pues que llevan muertas 70 años, ¿vale? Eso era más joven. Sin embargo, con la magia del vudú debemos de decir algo completamente distinto. El vudú tiene muchas similitudes con la santería, ¿vale? Y en concreto, veréis, el vudú gnóstico y la santería son dos religiones afroamericanas que comparten muchas similitudes. Ambas religiones son sincretistas, lo que significa que combinan elementos de diferentes religiones, como el cristianismo, el vudú africano y las creencias indígenas. Ambas religiones también creen en la existencia de un Dios supremo, así como una serie de espíritus menores. Y ambas religiones utilizan la magia y los rituales para comunicarse con los espíritus y obtener ayuda. Algunas de las similitudes específicas entre el vudú gnóstico y la santería pues son que ambas religiones creen en un Dios supremo que se llama Olodumare en el caso de la santería y gran arquitecto del universo en el vudú gnóstico. Ambas religiones creen en una serie de espíritus menores llamados orishas en la santería y loas en el vudú gnóstico. Y ambas religiones utilizan la magia y los rituales para comunicarse con los espíritus y obtener su ayuda. Sin embargo, también hay diferencias. Por ejemplo, la santería es una religión monoteísta y el vudú gnóstico es una religión politeísta. Además, la santería es una variación de la religión yoruba, de los negros de Nigeria, mientras que el vudú gnóstico se basa en la religión vudú haitiana. Bueno, pues al final esto al final nos tiene que llevar a la misma pregunta que nos estábamos haciendo antes y que nos lleva de nuevo al meollo del asunto. Es decir, antes de nada, antes de seguir, os doy mi consejo. No se os ocurra practicar ni la santería ni el vudú si no queréis caer en manos de estos espíritus benevolentes que dicen que nos van a solucionar la vida y tal. ¿Quiénes son esos espíritus del judú que tanto nos van a favorecer a poco que nos decidamos a pedirles lo que sea? ¿A qué nos comprometemos con ellos? Porque lo que el libro deja meridianamente claro es que tú, al efectuar esos rituales y sintonizar tu mente con ellos, estás adquiriendo una serie de compromisos. También dicen
que en el vudú gnóstico no creen en la posesión por parte de espíritus, pues al estilo del cristianismo o del islam. Dicen que cuando tienes malos espíritus es porque realmente lo que tienes es ausencia de buenos espíritus, ¿no? En fin, es una teoría similar a la de las adherencias y las impregnaciones de energías negativas, ¿no? En la que yo no creo, pero bueno, yo ahí lo dejo, ¿no? Ahí están. Tampoco especifican mucho dentro del vudú gnóstico qué es lo que te ocurre si no cumples tu parte del contrato, porque efectivamente existe un contrato. Ellos lo llaman contrat en francés, que es un acuerdo entre los espíritus y tú para la obtención de riquezas u otras cosas, u otros favores, a cambio de servicios a esos espíritus. ¿Y cuáles son esos servicios que estamos obligados a prestar bajo contrato? El contrato aquí se entiende pues como un instrumento mágico que genera energías poderosas y por el cual nos sintonizamos con el mundo de los espíritus. Cuando estábamos describiendo los rituales de iniciación, los de control de una persona, los de petición, en el fondo también eran contratos, a pesar de que no estaban formalizados. Desde un principio se anima al neófito a sumergirse en este mundo aparentemente inocente y facilón, donde como en una Arcadia feliz las calles están empedradas de oro, y se nos invita a tomar esto y aquello y lo demás, pues a capricho y a cambio pues prácticamente de nada, ¿no? O eso se nos dice. Pero ¿pensáis que vais a obtener todo lo que queráis a cambio de encender unas velas y beber un vaso de agua? No. Cuando se nos ofrece mercancía gratis, la mercancía somos nosotros. Entre col y col van metiendo la lechuga de que tienes que pensar en los espíritus, tienes que amar a los espíritus, tienes que servir a los espíritus, tienes que satisfacer sus deseos, tienes que dedicar tu vida a los espíritus. Es decir, poco a poco, a cambio de unos supuestos favores fabulosos, lo que estos espíritus te piden es entregar tu cuerpo y tu alma a ellos con fines desconocidos. En principio no está muy claro ahí qué va a pasar. Porque además, fijaros, analicemos esto con un ejemplo de una forma crítica, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda funcionar, por poner un ejemplo, el tema de los favores sexuales llevados a gran escala? Las apetencias de los hombres se entrecruzan y enmarañan unas con otras. La misma mujer o el mismo hombre es apetecido por cientos de hombres y mujeres, y así hasta el infinito. Y además, esas apetencias y pasiones son múltiplemente cambiantes a lo largo del tiempo. A poco que imaginéis la situación, se podrá ver que el tema de los favores sexuales a gran escala no puede funcionar. No por falta de poder, en teoría, ¿no?, de esos espíritus, sino por inconsistencia lógica interna, porque el sistema falla, porque está aplicado a sujetos que incurren en múltiples incongruencias y contradicciones. Entonces, ¿cómo se pone de acuerdo esto último con lo que he dicho antes de que el vudú funciona? Bien, antes de contestar, quiero que reparéis en otro detalle, y es en la importancia fundamental que se da en la religión vudú y en la magia judú al tema sexual. Todo está impregnado de sexo. Los rituales, las ceremonias, los pensamientos. El mago judú tiene que ser ante todo un crack sexual, una fiera en la cama, vamos. O por lo menos dar el pego y parecerlo convincentemente. Hay que sexualizar todos los pensamientos. ¿Esto no os da que pensar? Además, he omitido aquí toda una serie, toda una parte, ¿no?, de cómo operan estos espíritus sexualizados, ¿vale? Hay toda una gama de esos espíritus. Los detalles de las ceremonias, de cómo operan en los submundos donde habitan y de todo un culto donde el protagonista es el semen. Y claro, esto no es algo que tampoco pueda yo poner aquí para todos los públicos, ¿no? No es que esto sea para todos los públicos, ni mucho menos, pero bueno, que el tema es peliagudo. Se puede ver en el libro, ¿eh? El libro se puede leer, pero aquí en el post no
Una cosa es mencionarlo y otra entrar en detalles. Y vuelvo a preguntar, ¿esto no os da que pensar? Hay otro detalle también importante, y es que además de las velas de colores, el futuro mago judú debe proveerse de un bar bien surtido. Básicamente debería tener brandis de diferentes sabores, según el tipo de petición, pero también una buena gama de licores de los más fuertes que haya en el mercado, ¿vale? Como el Chartreux y el Aquavit, que ya hemos mencionado, porque muchos rituales finalizan bebiendo estos licores. O sea, en la santería afrocubana me parece que también se usa esto, sobre todo el ron, y puros cubanos para adivinar. Es decir, tenemos sexo duro, alcohol, tabaco. Bueno, parece que ya va habiendo muchas piezas en el puzzle, ¿no? Lo cierto, y ya con esto voy contestando, es que, como dicen las Sagradas Escrituras, si buscáis, hallaréis. Si llamáis a la puerta, se os abrirá. Y al que pide, se le da. Bueno, pues estas religiones sincréticas vienen a ser el reverso, iba a decir maligno satánico. Bueno, vamos a dejarlo en el reverso, para no ser irrespetuosos, que luego hay mucho ofendidito. Esto viene a ser el reverso de esta cita bíblica de Mateo. Si os empeñáis en buscar dentro de los rituales mágicos y las religiones mistéricas, desde luego que hallaréis, pero quizá no sea lo que queréis hallar, sino una realidad más amarga. Si optáis por pedir con el ritual de petición, pues claro que se os dará, pero mi experiencia es que se va a dar poco y a cambio de un precio altísimo. Recordad que cuando la mercancía es gratis, la mercancía sois vosotros. Como decía el gran físico Stephen Hawking, ya desaparecido, no hay comida gratis en el universo. Esa es una gran verdad. Si llamáis a la puerta equivocada, os encontraréis con demonios al otro lado. Mientras, pues hombre, mi opinión de todo esto, hay que seguir por la senda del conocimiento, del estudio, de la lectura, de la profundización en el conocimiento de estas verdades espirituales que existen, que están ahí, que funcionan, que nos acechan, que tienen sus reglas propias de funcionamiento y que no son como imaginamos. Reglas de funcionamiento que debemos conocer y valorar y encuadrar dentro de nuestro plano ontológico, porque es solo un parpadeo lo que pasamos en esta vida, en este planeta purgatorio. Una infinidad de no tiempo es lo que pasaremos en el más allá, en un reino cuyas normas desconocemos y para el que no estamos preparados ni mental ni espiritualmente. Lo material que tanto nos ata en este planeta no perdura, todo se disuelve y se diluye con el tiempo. Nadie es inmortal. En 1000 años nadie sabrá quién eras tú, ni tus padres, ni tus hijos. Es como si nunca hubieras existido. Solo importa la vida del más allá, porque esa vida es eterna.